Cuatro factores alostéricos están hacia arriba: temperatura, presión de CO2, 2,3 difosfoglicerato y el hidrógeno. Entonces ustedes vean ustedes, si está para arriba el 2,3 difosfoglicerato, la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos porque se va a la derecha. ¿Y cómo es esto? Esto trato de explicar. ¿Qué es el efecto ergotrópico? Hay 4 espacios en la hemoglobina para el oxígeno. Y esos 4 espacios, si ocupara por competencia efecto ergotrópico el 2,3 de PG, el oxígeno queda suelto de la hemoglobina. Competencia cabeza con cabeza, 2,3 de PG y oxígeno por la unión a la hemoglobina. ¿Cuántos espacios? 4. Entonces, si hay más 2,3 de PG, ocupa los espacios y el oxígeno es desplazado. ¿Eso qué significa? Cuando aumenta el 2,3 de PG, que la curva se va hacia la derecha. ¿Qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es de que el hematíe es más ácido y eso hace de que, nuevamente, la hemoglobina ceda el oxígeno al tejido. Nuevamente, atrás. ¿Qué dijimos del hidrógeno acá? Del hidrógeno, ¿de acuerdo? Está aumentando. Y que dijimos en la primera clase, ¿qué significa que el hidrógeno aumente? Que haya ácido. Entonces, ¿qué es el efecto Bohr? Tiene más de 100 años. ¿Qué es el efecto Bohr? Es cuando el pH intraeritrocitario es acidosis, la hemoglobina cede el oxígeno a los tejidos. Eso significa el efecto ecotrópico y el efecto Bohr. Punto aparte. ¿Cómo es el transporte de dióxido de carbono? CO2. El 85% del CO2 nuestro está en la forma de bicarbonato. 5% como gas disuelto y 10% como componentes carbaminos. O sea que la mayor cantidad de CO2 en nuestro organismo está en la forma de bicarbonato. ¿De acuerdo? Muy importante es este punto, ¿no? Muy importante. Entonces no olvidar que esta forma de CO2 producida por el glóbulo rojo adopta 3 formas. Una de ellas es trasladada a anhídrido carbónico por la anhidasa carbónica en este hematíe. Este es el hematíe. Y gracias a la anhidasa carbónica hay una relación, una transformación química. El bicarbonato se convierte en hidrógeno más anión bicarbonato o pasa a tener, por la anhidasa carbónica, la forma de CO2 más agua. ¿Ya? Existen buffers o tampones o amortiguadores en el medio interno. El más importante es el tampón de bicarbonato. También existe el tampón de fosfatos. ¿Ya? Que hacen que el pH en el medio interno esté estable. El efecto Aldane sale de la curva de disociación del dióxido de carbono. Es otra curva. No les muestro acá porque no es tan necesario. Sí es importante recordar el efecto Aldane. El efecto Aldane es, recuerden, la competencia del oxígeno y CO2 por la unión a la hemoglobina. No confundir el efecto Aldane con el efecto ergotrópico, que es la competencia de 2,3 de PG y el oxígeno por la unión a la hemoglobina. Aldane es oxígeno y CO2 por unión a la hemoglobina. ¿Ya? Y ese efecto Aldane sale de la curva de disociación del CO2, que no es simoidea. Ya tiene una forma más bien parabólica. Bien, seguimos. Con mi grupo que estamos ahí en el trabajo, en el terreno clínico, ya estamos viendo algunos pacientes, estudiándolos, hemos reconocido el síndrome de insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Y la tipo 1. Los 3 casos que hemos visto estas semanas han sido tipo 1. Y a la tipo 1, llamada también hipoxémica, tiene 5 fisiopatologías
que la explican, está en los libros, ¿ya? Incluso en Argentina también está, ¿ya? Y les dije la vez pasada que la fisiopatología más frecuente, más importante es la discordancia ventilación-perfusión. Esa de acá. Pero hay otras, ¿no? La disminución del apío, el CHAN, la hipoventilación, la acción de difusión, ¿ya? Entonces, no olvidar hipoxemia, 5 fisiopatologías que le entiendo. No es igual hipoxia que hipoxemia, no es igual. Hipoxia es la disminución del oxígeno o el aprovechamiento de este en los tejidos, eso es hipoxia. Hipoxemia tiene más bien un correlato clínico, laboratorial, ¿no? Fisiopatológico. No es sinónimo hipoxia que hipoxemia, ¿ya? Hipoxia más es netamente el suministro disminuido en los tejidos, específicamente. Por esa razón podemos decir que puede haber hipoxia ística sin hipoxemia. Puede haber hipoxia ística sin hipoxemia. Otra explicación, ¿me entiendes? Vamos a ver. Esto puede ser importante, nos ha pasado. Vamos a ver, un paciente se duerme, se despide, se va a su cuarto, no tiene ventanas, hace frío, y como no es una persona muy instruida, piensa, bueno, voy a hacer una fogata acá con leña que voy a calentar. No hay ventanas, puerta cerrada, la leña comienza a botar un humo transparente y se calienta, y se duerme. ¿Qué sucedió? Eso fue en la noche, 10 de la noche más o menos. A las 3 de la mañana, más o menos, traen a la guardia, estaba de guardia, a la paciente, porque habían roto la puerta porque no contestaba y olía a humo, ¿sí? Y la paciente estaba en coma, con los ojos fijos, midriáticos y apenas respiraba cianótico. Saturación estaba ligeramente disminuida, pero el patrón respiratorio era malo, se intubó a la paciente. ¿Qué ha pasado? Una paciente joven, 30 y tantos años, hace 3 años, en plena pandemia, 4 años. ¿Qué creen que ha pasado? Se fue a su cuarto, no había ventanas, puerta cerrada, hacía frío, hizo una fogata de leña y se durmió. ¿Qué pasó? ¿Alguna explicación? La concentración del oxígeno disminuyó en la habitación debido al que el fuego estaba consumiendo Esa es una respuesta aproximada. Lo que sucedió es que la señora, al tener una fogata, no había ventilación, ese humo tenía monóxido de carbono de la combustión de la leña. El monóxido de carbono es un gas que no tiene picor, no arde en la nariz, pero se une a la hemoglobina, recuerden este dato, en unos libros, varía un poquito, 240 veces más que el oxígeno. O sea, que si el monóxido de carbono está cerca de la hemoglobina, el oxígeno prácticamente no tiene cómo quedarse con la hemoglobina. Es como comparar a Thor con una persona delgada. No tiene pues oportunidad, ¿me entiendes? Entonces, al ocupar el monóxido de carbono, la unión a la hemoglobina, el oxígeno sale y la persona prácticamente comienza a tener una hipoxia ística, pero que no se revela en su magnitud con este aparato. Porque este aparato fue diseñado ¿para qué? Para detectar ¿qué? Teóricamente. ¿Qué tipo de hemoglobina? Oxihemoglobina. Pero tú puedes poner la mano al fuego que esta paciente que estamos refiriendo, real, eso que decretaba en el dedo 81, tú puedes decir, con lo que te acabo de contar, realmente, eso que está detectando este aparato es oxihemoglobina. No. Porque si hay monóxido de carbono, ahí está la carboxihemoglobina también metida. Y este aparato no detecta. Te lo manda como un todo.
Para eso necesitas un co-oxímetro, que no tenemos en el medio. O un AGA en la cual se vea cuánto tiene concentración de carboximoglobina. Te das cuenta ahí de tu situación. Entonces vean ustedes aquí. Puede haber hipoxia quística sin hipoxia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando está el paciente intoxicado con monóxido de carbono. ¿Ya? No es sinónimo. Entonces acá, la hipoxia tiene 4 tipos. Vamos a ver en Disney más adelante. Hipoxia, en algunos libros le llaman anoxia, ¿no? 4 tipos, 4. ¿Cuáles son? Clásicos, ¿ah? ¿Dónde está, doctor? Está en Llanos. El libro de semiología propedéutica de ira. Anoxia anóxica, anoxia histotóxica, anoxia circulatoria o por éstasis y anoxia anémica. 4. ¿Ya? Y ustedes vean aquí cómo se comporta la presión de oxígeno elevada y la saturación. Este aparato no es real cuando el paciente está intoxicado con monóxido de carbono, porque no te dice aquí en su letrerito, vea usted, doctor, aquí carboxi es tanto por ciento, no te dice, te manda un número, no. Entonces, cuidado con el uso de este aparato porque no es tan cierto. Entonces aquí ven ustedes 4 tipos de anoxia o hipoxia. ¿Ya? Bien, hemos terminado este punto ya. El pulmón activa hormonas. ¿Cuál es la hormona que deben recordar? Es el angiotensina 1. Es transformado en la angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima convertidora de angiotensina, la ECA, se produce en el pulmón. Y esta angiotensina 2 es muy importante, ¿no?, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un medio homeostático de circulación, de la presión arterial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esta ECA de acá, en la pandemia, el virus del COVID es la que se anclaba en esta célula de nuestro pulmón y se metía al leucocito y lo destruía, ¿no? El virus COVID-19 se ancla en esta enzima y se mete al leucocito y lo destruye. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la segunda parte, que es aclaramiento mucociliar. Aclaramiento mucociliar es importante. ¿Por qué, doctor? Tenemos 2 aclaramientos en nuestro curso respiratorio. El aclaramiento de la tos, lo vamos a ver en otro momento, y el aclaramiento mucociliar. ¿Ya? Nosotros producimos moco bronquial, permanentemente. Cuando el moco es normal, ya vamos a ver qué cosa es normal, moco bronquial normal, tiene una cantidad tiene una consistencia entre sólido y líquido y tiene una transparencia. Entonces podemos decir que este moco de acá es normal. Y ese moco producido es movido, trasladado por unas células periciliares de adentro hacia afuera, hacia las cuerdas vocales, y nosotros en nuestro día a día lo deglutimos sin darnos cuenta. Cuando este moco cambia de volumen, cambia de consistencia, cambia de color, entonces las células periciliares ya no pueden transportarlo. Es más, las células periciliares, por los mecanismos patogénicos de las enfermedades o síndromes, pueden ser dañadas y sus pilis son menos. Entonces el moco ya no se traslada, se queda, se posa. Y es un caldo de cultivo a veces para otros males, ¿no? Recuerden, las células que lo producen, hay 2 mucinas que componen el moco, que es la mucina MUC5B y la mucina MUC5AC.
Las células Glover producen sobre todo la mucina MUC5AC. ¿Ya? Entonces, el moco es protector, tiene efecto bactericida, la MUC5B incluso está en las fosas nasales nuestras y nos protege por ese lado. Si se acumula el moco, es parte de diferentes síndromes respiratorios que vamos a estudiar. Se traslada el moco por una capa y es arrastrada por estas células llamadas células periciliares. Junto al moco existen otras sustancias, proteínas de transsudación, lisocimas, etc. ¿Ya? Lactoferidas también. Esta diapositiva, recuérdenla. Las glándulas submucosas producen la mucina MUC5B, que es la más constitutiva, la que nos protege más. Y mayormente es mucosa, también es serosa. Y por estos canales sale la mucina hacia el líquido de las vías respiratorias. Ya les mencioné que las células Glover forman la mucina MUC5AC. También de los vasos sanguíneos salen proteínas plasmáticas y también son parte del moco o del líquido de revestimiento de la vía respiratoria normal, en una cantidad normal. Este proceso de movimiento del moco está regulado neuralmente, o sea, hay una regulación neural. ¿Ya? Hay dos capas de moco, una capa que se mueve, otra capa que está fija a los cilios de las células periciliares. El moco principalmente está constituido por agua, 97% es agua. No hay en el moco normal células inflamatorias, es decir, leucocitos. No. El moco está formado por mucinas, sobre todo en la que acabo de mencionar. Hay otras mucinas, la número 1, la número 4 y otras más. Pero las más importantes para nosotros es la MUC5B, esa es la más importante, y la MUC5AC. ¿Por qué debo saber estas cosas? Porque hay mucha información en ciencias, están buscando vacunas contra el cáncer en el pulmón y están usando como target o blanco la mucina 1. Está en estudio, ¿ya? Como vacunas también la mucina 1 en cáncer, ¿no? Están buscando. Entonces, si hacemos un zoom, ¿no? Acá tenemos célula periciliar, tenemos las células secretorias de la 5AC, hacemos un zoom acá y vemos más grande cómo estas velocidades se interaccionan mediante carbohidratos y proteínas, y aquí se enlaza otro zoom acá se pegan, se adhieren las sustancias endógenas que inhalamos. Entonces el moco normal, por favor, que es objetivo del curso, es un líquido viscoso entre blando y elástico, ¿no? Varía su consistencia con la hidratación, ¿no? ¿Qué cosa es el moco? Es una red de polímeros de mucina en agua. ¿Cuánto es agua? 98% del moco es agua, ¿ya? También existen macromoléculas no mucinas y lo demás que ya mencioné, ¿ya? No olvidar esos conceptos. ¿Producimos moco? Sí. Mucina 5AC, 5B, por supuesto. ¿Dónde estamos en este cuadro nosotros como curso? Estamos acá. ¿Aquí? Aquí estamos. Pero vean ustedes que la mucina 5AC se produce en otros órganos que no es nuestro curso. También se produce a nivel del estómago. Entonces, por favor, la mucina MUC5AC y la MUC5B que se produce en el aparato respiratorio es nuestro objetivo. Estamos acá. ¿Ya? Pero no estamos solos. La MUC5B
está ordenada, está plegada longitudinalmente cuando el moco es normal. Vean ustedes en una foto, el moco normal, esta mucina está longitudinal, ordenada. ¿Qué pasa cuando el moco está inflamado? Hay presencia de leucocitos, hay infección, bacterias. Los leucocitos, al destruirse, exponen su núcleo. Y el núcleo tiene ADN. Y ese ADN se ve de este color verde. Entonces, vean ustedes cómo es el moco normal con mucinas y cómo es el moco de un paciente que tiene fibrosis quística, en la cual se acumula moco, se infecta, y este color verde amarillo es por la expresión del ADN del núcleo del leucocito. Ya les dije varias veces que el moco normal no tiene inflamación, no tiene leucocitos. Más todavía si es una bronquitis plástica, en la cual el moco es tan, pero tan consistente que parece goma, dura. De tal manera, cuando un pediatra entra con el broncooscopio, coge el moco y lo saca, parece las ramas de un árbol. O sea, sale dibujado el molde de los bronquios, para que vean la importancia tremenda de la consistencia del moco, ¿no? Y obviamente, en este caso, por la inflamación y la consistencia dura, no hay un orden en las mucinas. Las capas de moco, ¿no? El moco se forma cuando las mucinas son salidas de sus vesículas, de las células que lo forman. Y vean ustedes cómo este moco es madurado por el bicarbonato, quelado por el calcio, ¿cierto? Y llega al líquido de revestimiento de las vías aéreas y es hidratado. Y para esta hidratación se requiere osmolitos, sustancias osmóticas que jalen agua. El sodio y el cloro. Sodio y cloro son sustancias osmóticas, o sea, llevan consigo agua. Cuando hay una mutación del canal de cloro, ya no hay cloro, entonces el agua disminuye. Eso ocurre en la fibrosis quística. Las capas de moco, ¿no?, en las vías respiratorias se mueven de las vías distales a las vías proximales, llega a la tráquea, a las cuerdas vocales y son deglutidas, ¿no? Y de esta manera arrastran todas las sustancias endógenas, exógenas que inhalamos. Vean ustedes aquí, esto ya les mostré la vez pasada, en los bronquiolos proximales, generación 4, 5, 6, las células ciliadas son mayores que las células secretoras. Y en los bronquiolos terminales, 14, 15, 16, es al revés, ¿no? Las dos mucinas más importantes, la MUC5B constitutiva y la MUC5AC inducida. Cuando hablamos de mucina 5AC inducida, significa que esta mucina es aumentada ante factores patogénicos. Ya vamos a ver cuáles son en un momento. Mayormente, el moco está 2/3 en la superficie y 1/3 en el sistema glandular. ¿Qué propiedades tiene el moco? Recuerda esto, propiedades del moco. Su reología. ¿Qué es reología? Es que el moco adquiere diferentes formas según la luz de la vía aérea. O sea, cambia de forma según la luz de la vía aérea. Esa es reología. ¿Qué es adhesividad? El moco tiene una adherencia normal a las superficies. Cuando el moco está muy espeso, por ejemplo un moco de bronquiectasia, el moco se pega a la superficie y no se desprende por su grado de adhesividad alterada. Y el grado de hidrofobicidad, o sea, cuánto de líquido le queda todavía al moco, porque el moco no tiene líquido y está muy espeso, muy pegado, muy condenso, muy denso. Entonces, esto también se valora en cada patología. Acá también vean ustedes, ¿ven? La superficie epitelial y glándulas submucosas, en la tráquea, en los bronquios, en las vías aéreas intrapulmonares, y ya casi no existen glándulas submucosas a nivel
de la generación 14, o sea, los bronquiolos terminales. Estas células epiteliales, importante, porque son las células stem cell que se diferencian en las células para reparar. Se altera una célula, estas células stem cell reparan a las dañadas. Recordad también ese punto. Este gráfico grafica, por favor, la mucina MUC5AC. Acá está la mucina MUC5AC por diferentes mecanismos inflamatorios que se puede activar. Por eso decimos que la mucina MUC5AC es inducible. Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Ya? La MUC5AC por diferentes mecanismos se puede aumentar su producción. Mecanismos inflamatorios sobre todo, infecciosos. En las células productoras de moco, las mucinas salen de sus vesículas y apenas salen de sus vesículas absorben gran cantidad de agua para poder ser funcionales. Entonces ustedes podrán imaginar, si no existe pues líquido, entonces esas mucinas se quedan desecadas, ¿no? Y eso ocurre cuando, por ejemplo, en la cirrosis quística, por la mutación del canal de cloro, ¿no? El moco no tiene líquidos, entonces se queda desecado. Las células ciliadas son las responsables de mover el moco. Es un batido eficaz, un batido sincrónico, ¿no? Sincrónico. Más o menos 6 o 12 Hz. Y trasladan el moco en forma sincrónica con un batido sincrónico hacia la cuerda vocal para deglutir. Consume ATP, este batido, ¿no? Como todo cilio, seguro han estudiado en histología, es la dupleta 9 más 2, ¿no? Una dupleta 9 más 2. 9 dupletas más 2. Cuando está correctamente las dupletas, todo bien, batido eficaz. Pero cuando hay mutación en los brazos internos o externos, hace que este cilio no sea de un movimiento normal. Eso se puede llamar el síndrome de cilios inmóviles, ¿no? O la disinesia ciliar primaria, o el síndrome de Cartagena. ¿Ya? Entonces acá les pregunto, ustedes vienen de histología, se supone que ya lo tienen presente, más que yo. Yo hice histología, wow, hace ya más de 30 años. ¿Qué células tienen moco? Perdón, ¿qué células tienen cilios? A ver. Las del intestino, ¿no? ¿Qué células tienen cilios? Las del intestino delgado, epitelio, estratificado, ciliado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La trompa de Eustaquio tiene cilios. La célula aparato reproductor, tanto femenino como masculino, las trompas de Falopio o el espermatozoide tiene cilios, ¿no? El conducto auditivo externo tiene cilios. A nivel cerebral también hay cilios. O sea, vean ustedes cuántos órganos, células tienen cilios. Recuerden este dato. Entonces, las células ciliadas, cuidado acá, su función no solamente es motriz, de trasladar el moco. No. Es una función también, mover el moco. Las células ciliadas también tienen otra función importante, que es el transporte iónico. ¿Ya? El canal de sodio epitelial, que lo vamos a ver en JAPE más adelante, casi por mayo, junio, Dios mediante, y el CFTR, que es el receptor transmembrana de fibrosis quística, ¿no? Se expresa en las células ciliadas. Y tanto el canal epitelial, ¿no? de sodio como el CFTR son muy importantes en el transporte iónico. De tal manera de que haya un buen flujo de líquido al final en la vía respiratoria. Entonces, las células ciliadas en conclusión tienen dos funciones. Función de trasladar el moco y una función de transporte iónico. ¿Por qué? Porque tienen en su espacio, ¿no? El canal de sodio epitelial y
el CFTR. Las glándulas submucosas, les he presentado hace un momento, ¿no? Las glándulas submucosas, ¿no? Expresan MUC5B. ¿Está bien? MUC5B. Estas glándulas submucosas aumentan en su volumen o en su número en enfermedades inflamatorias como el EPOC, ¿no? Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces, ya definiendo aclaramiento mucociliar, ¿qué cosa es eso? Es el movimiento del moco formado a través de las vías respiratorias hasta la deglución en la tráquea. ¿Ya? Según el libro que leamos, se produce diariamente 150, 70 o 30 ml de moco. La velocidad del moco más o menos es 10 milímetros por minuto en la tráquea en un paciente sano, ¿no? Para que pueda depurar el aire inspirado, más o menos un aclaramiento mucociliar diario depura 10.000 litros de aire que se inspira diariamente. Y para depurar correctamente y sacar la parte exógena inhalada, partículas exógenas inhaladas, se requiere un moco viscoelástico normal, una capa periciliar correcta y un batido ciliar eficaz. Acá les traigo un ejemplo, ¿no? Cómo es la velocidad de transporte de moco en la tráquea, en los bronquios, en un paciente sano y en un paciente fumador. Obviamente en un fumador, el tabaco, espero que nadie fume, el tabaco, ¿no? El humo del tabaco deseca la mucosa bronquial en el líquido y genera una tos de fumador, una tos seca, ¿no? Y obviamente la velocidad es diferente en el fumador que en el paciente sano que no fuma a nivel bronquial. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo es la disfunción mucociliar en enfermedad? Hasta aquí hemos hablado de lo normal. Entonces, cuando hay una disfunción del moco, hay dos síntomas, que es tos y disnea. Va a depender de la magnitud para que haya disnea. ¿Por qué hay disnea? Porque el moco pues reduce la luz de los bronquios. Entonces necesita el paciente hiperventilar. ¿Ya? ¿Y por qué hay tos? Vamos a ver más adelante, en otros días, que la tos es por estimulación del moco en receptores de tos a nivel de la vía aérea. ¿Qué espacios? Dos espacios. Tracto respiratorio superior, fosas nasales, tracto respiratorio inferior a nivel de los bronquios. Si es en la parte superior, puede haber un garraspeo, un goteo postnasal que genere estimulación de receptores de tos. ¿Y cómo es el examen físico? Si hay moco a nivel de los bronquios, puede haber roncantes, puede haber sibilantes. Sibilantes es cuando hay obstrucción importante de la luz de los bronquios. ¿Y esto cómo se va a ver en una imagen radiográfica? Con unas líneas radiolúcidas, ¿no? O si está ocluido totalmente la luz del bronquio, va a haber una telectasia, ¿no? Aquí tenemos muchos estimulantes. Quisiera detenerme en tres, ¿no? En la secreción de moco, en las glándulas submucosas, los beta-adrenérgicos, los colinérgicos y los taquiminérgicos, ¿no? Que al estimular en las glándulas submucosas producen mayor cantidad de moco. Bien, para terminar esta parte, ejemplos prácticos, ¿no? Tenemos el asma bronquial. ¿Qué pasa en el asma bronquial? Hay una inflamación de las células. ¿Y cuál es la célula inflamatoria más frecuente? Los leucocitos eosinófilos. Entonces, el asmático tiene células inflamatorias, leucocitos eosinófilos en el moco. Y generan como si fuese un esputo perlado que se llama los cristales Charcot-Leydig. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Son moldes de eosinófilos, moldes de la luz bronquial de moco. No solamente es el moco el que está aumentado, sino también por la inflamación aumentan las proteínas plasmáticas. El aumento de las proteínas plasmáticas
forma un exudado. Recuerden, si un líquido tiene mayor cantidad de leucocitos y mayor cantidad de proteínas, se llama exudado. Entonces, el moco de un asmático es exudado. Mayor cantidad de proteínas hacia la luz del bronquio. Entonces, mayor cantidad de leucocitos eosinófilos, mayor cantidad de proteínas plasmáticas, ¿lo están viendo ahí? Líquido exudado. Entonces, en el asma bronquial, el paciente tiene tos, tiene disnea, aumenta la mucina MUC5AC, ya dijimos que es inducible, sobre todo por dos interleucinas, la 13 y la mucina 17. Y este moco se hace más espeso, se hace moldes eosinófilos, que ya dije cómo se llama, ¿cierto? Y se debe a diferentes mecanismos, si son asma alérgico o no alérgico. Si fuera un asma alérgico, por ejemplo, el polen, lo que sea, genera inflamación, activación nerviosa, mayor cantidad de secretagogos, hemos hablado de eso ya, las colinérgicas sobre todo, exudado plasmático, aumenta el moco, sobre todo MUC5AC, crecen más las células que producen moco, las células Glovet, sobre todo MUC5AC, ya les mencioné en la primera diapositiva de esto, aumenta el moco y eso genera la fisiopatología de los síntomas clínicos. ¿Cuáles son? Disnea, tos, sibilantes. Creo que está claro. Aquí vemos, por ejemplo, una luz bronquial normal del lado izquierdo y una luz bronquial con moco. Vean ustedes acá. Mayor cantidad de células inflamatorias, mayor cantidad de mucina C, luz llena de aire, luz llena de moco. Miren cómo es normal aquí. Ordenado, células Glovet, células ciliadas, la glándula submucosa en su tamaño normal. ¿Qué pasa en el asma bronquial? Esta glándula submucosa es mayor. ¿Qué produce? ¿Se acuerdan? Un 5B. Y las células Glovet que producen MUC5AC, acá hay 2, acá hay 6, aumenta. ¿Sí? No está aquí porque no es tan trascendente, pero los capilares trasudan más cantidad de proteínas, entonces proteínas aumentadas con leucocitos aumentados, líquido exudado. ¿Qué pasa en la fibrosis quística? Mutación del canal de cloro. Como está mutado el canal de cloro, entonces el líquido no ocurre en la cantidad necesaria, porque el cloro con el sodio jalan el agua hacia el líquido, lo hidrata. Como el canal está mutado, entonces el líquido es menor. Y la mucina que se forma necesita líquido para su función. Entonces la mucina formada se seca. Y como se seca la mucina, paradójico, ¿no? La mucina se forma para protegernos, pero al desecarse no cumple su función y es caldo de cultivo para bacterias. Entonces, fibrosis quística es una enfermedad que tiene 6 fenotipos actuales y los fenotipos son diferentes, algunos son más graves que otros, ¿no? Pero al final se prolifera en las vías respiratorias del paciente de fibrosis quística bacterias, pseudomonas, estafilococo, micobacterias atípicas. Entonces, curioso, si las mucinas han sido formadas para protegernos, en fibrosis quística por la mutación del canal de cloro, la mucina no tiene líquido para poder hidratarse y ser funcional, es caldo de cultivo para bacterias, ¿no? Entonces, fibrosis quística, ¿qué pasa en la fibrosis quística? En conclusión, ¿y eso qué produce? Desecación. Porque no tiene líquidos, ya que el canal de cloro no jala el sodio para poder hidratar. Entonces la mucina sale de la vesícula y no tiene agua, se seca y es caldo de cultivo para bacterias. ¿Qué bacterias? Pseudomonas, estafilococo y micobacterias atípicas. Bien. Otro ejemplo, discinesia ciliar primaria, o también llamado síndrome de cilios inmóviles, antiguamente llamado síndrome de Cartagena. Síndrome de Cartagena, síndrome de Cartagena. Triada.
¿Cuál es la triada del síndrome de Cartagena? Entonces, por eso les pedí que recuerden dónde hay cilios, ¿no? Entonces, la triada de Cartagena es bronquiectasia, sinusitis y situs inversus. A ver, explicación. ¿Por qué bronquiectasia? Porque les acabo de demostrar, hay células periciliares en los bronquios. Como están inmóviles. Entonces ya no mueven el moco se queda, se emposa y se infecta. Y bronquiectasia. Ya entendí bronquiectasia. Ahora, sinusitis, por supuesto, en los senos paranasales hay cilios. No se mueve el moco, se queda el moco pegado, se infecta sinusitis. Ya entendí. Ahora, explíquenme ustedes que vienen de biología, situs inversos. A ver, explicación. ¿Por qué en el síndrome de Cartagena hay situs inversos? También llamada imagen en espejo. Entonces, recuerden en biología que también hay cilios nodales en el embrión, chiquitito, en el vientre materno. Cilios nodales. Los cilios nodales, en algún momento, en la etapa embrionera nuestra, estos cilios nodales que se mueven hacia el lugar terminal. De la manera que el corazón está en el lado izquierdo, el hígado está en el lado derecho. Pero si estos cilios nodales están paralizados, entonces el corazón en estos pacientes está en el lado derecho y el hígado está en el lado izquierdo. Situs inversos. ¿Por qué ocurre eso? Porque esta situación es de cilios inmóviles. Entonces, estos pacientes mayormente desarrollan síntomas tempranamente, ¿no? Los niñitos tienen diferentes infecciones recurrentes, respiratorias altas, sinusitis, otitis. ¿Por qué tienen otitis? Porque también hay cilios en el conducto auditivo interno. ¿Bien? Entonces, es importante tener los conceptos histológicos para entender mejor. Y si hay más moco, porque los mocos no se mueven, entonces el niñito tiene disnea, tos, ¿no? Y si el moco se emposa, se adhiere a la mucosa bronquial y no se mueve, pues está haciendo para proliferación de bacterias. Y la más temida es Pseudomonas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay mutación en las dupletas. 9 más 2. Entonces, estos pacientes tienen diferentes síntomas, bronquiectasia, que es en nuestro curso, otitis, lo van a ver en otro momento, sinusitis, y también pueden tener hidrocéfalos. ¿Por qué tienen hidrocéfalos? Porque también hay cilios en el nervio cerebral, revisen la glándula pineal, hidrocéfalos. Y si crecen, ya son más adultos, y tienen su esposa, sus hijos, su esposa o su esposa, y no pueden tener hijos, ¿no? ¿Y por qué no pueden tener hijos? Porque la esposa, las trompas de falopio, también hay cilios, no se mueven. Y si es un varón, el espermatozoide no se mueve, porque el cilio no funciona, está paralizado. Entonces vean ustedes que el año pasado, en el hospital regional, 3 pacientes se hospitalizaron con dextrocardia, de los cuales los 3 eran varones. Dos sabían que tenían el problema, pero uno no sabía, ¿no? Que tenía un síndrome de Cartagena, hospitalizados por problemas respiratorios. 3. Ahí están las historias. ¿Ya? Entonces creo que se entendió, ¿no? Síndrome de Cartagena, triada. ¿Sí? El EPOC, ¿qué pasa en el EPOC? Humo de leña, tabaco inhalado, genera inflamación bronquial. En el humo de tabaco existe una sustancia llamada acroleína. Acroleína es un potente inductor de MUC5AC, ¿no? ¿Ya? Y el moco aumentado va a producir una estrechez de la vía aérea y va a generar tos, disnea, expectoración. ¿Okay? Entonces, no olvidar, en el EPOC, la mucina que es más afectante es la mucina MUC5AC inducible por la acroleína, ¿no? ¿Dónde está la acroleína? En los humos, como el humo de tabaco. Potente inductor de mucina MUC5AC inducible. ¿Ya? También, por supuesto, el humo de cigarrillo disminuye la función del CFTR y aumenta la función de la
del canal del sodio epitelial. ¿Ya? ¿Qué les dije sobre ello? ¿Qué tiene que ver el CFTR y el canal de sodio epitelial que lo produce las células ciliadas? ¿Se acuerdan? ¿Para qué era eso? Para el transporte iónico y la hidratación de la mucosa bronquial. ¿Ya ves? Finalmente, la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? ¿Por qué esto lo comentamos acá, en esta diapositiva? Porque hay mutaciones de la MUC5B que produce fibrosis pulmonar. Imagínate, una mutación de la mucina MUC5B puede producir fibrosis pulmonar. Entre tantas causales de fibrosis pulmonar, esa mutación explica la fibrosis pulmonar en las pacientes. Bien, vamos al interrogatorio dirigido. Ya estamos entrando a semiología. Vamos al interrogatorio dirigido. Vamos. Hay 3 pilares en la formación. 3. Aquí están los 3. Primer pilar. La lógica. Eso es, como grupo estamos haciendo en la práctica, el razonamiento clínico. ¿Para qué es eso? Para convertir el conocimiento biomédico que ustedes están adquiriendo en conocimiento clínico. No es sinónimo. El conocimiento biomédico te lleva a un razonamiento de un diagnóstico médico. Hemos visto varias pautas, ¿no? En el día a día, en la práctica. Segundo, la física. Es lo que les estoy exigiendo, ¿no? Que recuerden en biología, los ciclos nodales. Les estoy preguntando y repreguntando cosas que ya han estudiado, ya han pasado esos semestres. Que es base para estos conceptos. Y la ética, el correcto proceder, ¿no? Cuando hago esta intervención semiológica, cuando espero, cuando lo hago de otra manera, ¿no? Porque el objetivo al final, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo? En el curso. ¿Cuál es el objetivo en el curso? ¿Cuál es el objetivo de nuestro curso? A ver, delegada, otra vez. Objetivo del curso. Propósito del curso. El objetivo del curso, el propósito del curso es reconocer, justificar el síndrome respiratorio. Y para eso nos valemos de diferentes herramientas, por ejemplo, interrogatorio, examen físico. Entonces vamos a ver el pilar número 1, ¿ah? Miren, ¿ah? Pilar número 1. Este es el pilar número 1. Veamos. Creo que me quedo un poco satisfecho de terminar con esto. Razonamiento clínico. Doctor, si me memorizo todo el argente, está bien, está perfecto. Pero no significa que lo razones completamente. El objetivo es de que, teniendo el concepto de argente, ustedes vayan al paciente y me digan, doctor, el diagnóstico es este, y por esta razón. Es el objetivo. No basta que aciertes bien, sino por qué has llegado al diagnóstico. Vamos a ver algunas pautas, ¿ya? Esto está publicado, esto lo publicó el Premio Nobel de Economía, lo que es sistema 1 y sistema 2, ¿no? También llamado pensar rápido, pensar lento, ¿no? El primero es intuitivo y uso de heurística. ¿Qué es heurística? Atajo mental. Atajo mental. O sea, si yo tengo un rompecabezas de 20 piezas, con una pieza tengo el diagnóstico, la imagen de rompecabezas, atajo mental. No requiero las 20 piezas. Las 20 piezas en argente. Tienes estos síntomas, tienes el diagnóstico. No necesitas todas las piezas. Basta con algunas y ya lo tienes. Y eso se basa en reconocimiento de patrón. Reconocimiento de patrón. O sea, cómo es el guión que te dice el paciente. Un ejemplo. Lo vamos a ver más adelante. Si viene un adolescente, ojo, un adolescente, y te dice su mamá o él te dice, ¿sabes qué, doctor? Hace 3 meses tengo tos en las noches.
Y en el silencio de la noche escucho un silbido en mi pecho. Y cuando juego fútbol con mis amigos, la tos es mayor y el silbido se presenta más. Pero si dejo de jugar, no hay tos y no hay silbidos. Entonces he dejado de jugar 3 semanas, porque a veces me agito. Es el patrón. 3 meses, tos crónica, silbidos, disnea, con ejercicio. Ya, diagnóstico es un síndrome de obstrucción de vía aérea, primera opción asma bronquial. Por lo que ni siquiera he examinado, solo por lo que me ha dicho. Intuitivo. También intuitivo se basa cuando tú ya has sido expuesta a pacientes. Es como si usted es doctor. En enero yo me he ido al Hospital Cayetano Heredia y he rotado en neumología con los maestros, el doctor Gotuz, todos los maestros. Estaba ahí todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche, todo el mes de enero. Entonces llegas a mi rotación, rotación yo lo sé, porque lo viste, lo examinaste, lo estudiaste, expusiste. Entonces, sistema intuitivo también es cuando te has expuesto previamente a estos fenómenos. Entonces no se sientan mal, si es primera vez, tranquilos, tranquilas, poco a poco. Sistema 2 es analítico. O sea, escuchas y vas al libro, está perfecto, escuchas, analizas, estudias. Requiere más tiempo. Y te vas a los diferenciales. Cuidado, este proceso, recuerden dónde están trabajando. La medicina, nuestra medicina que estudiamos nosotros sacrificadamente, es la ciencia de la incertidumbre, el arte de la probabilidad. Como es probabilístico, entonces puede haber sesgos cognitivos que te induzcan a errar en tu diagnóstico. Puede pasar. Y hay algunos que vamos a revisar. Anclaje, cierre prematuro, etc. Son como más de 30 sesgos cognitivos, ¿no? Entonces acá les traigo, ¿no?, el razonamiento clínico, diferentes tipos de razonamiento clínico, ¿no?, con diferentes términos para revisar, ¿no?, el diagnóstico. Nosotros estamos en la parte general, pero hay mucho razonamiento clínico. Al final, tomas una decisión. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Usa heurística, como este muñequito. En lugar de recorrer todo el camino, haces un atajo. ¿Qué es heurística? Atajo mental. Ves al paciente, haces ecoscopía, empiezas a hacer la entrevista, lo examinas, tienes el diagnóstico. En segundos. Pero tienes que librarte de los sesgos cognitivos. Objetivo es que no tengas presentes sesgos cognitivos. Debes saber que existen y te pueden inducir a errar. Y si erramos, puede pasar un error medio. Y nos sentimos más cuando estamos en áreas críticas, UCI, emergencias críticas. ¿Qué estrategias tenemos para diagnosticar? Tenemos varias. Yo he seleccionado estas 6, que son las más frecuentes. La exhaustiva o sistemática. ¿Qué significa eso? Lo que a mi grupo le he pedido. Hazme toda la historia clínica. Desde endoscopía hasta el último. Tienes que hacer, ¿no? Exhaustiva. ¿Es importante? Por supuesto que sí. ¿Cuándo es importante? Un caso de Dr. House. Caso difícil, ¿no? Caso complejo, ¿no? Hay que hacer toda la historia clínica, ¿no? Analogías es cotejar. Cotejamos. Acá está el gente, acá está el paciente. Cotejo. Analogías. Algorítmica es usando hojas de ruta. Algorítmica, ¿no? Flujogramas, ¿no? Hipotético deductiva es de este señor, Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, ¿no? Es una observación profunda del paciente, ¿no? Y solo mirándolo ya lo tienes el diagnóstico. Y imagínate, qué profundidad de observación. Tienes la observación profunda, tienes ya diagnósticos presuntivos, hipotéticos. Vas escuchando la entrevista del paciente y ya tienes algunos descartados, otros ya más cercanos, le examinas y ya tienes el diagnóstico. Ya lo tienes.
Resonador incisivo, resonador como un sabueso. Bayesiana tiene que ver con los términos estadísticos y por exclusión es cuando descartas las cebras, los casos raros. No puede ser este caso. Dicen que Avicena fue uno de los mejores semiólogos de nuestra historia de la medicina. Una vez le quisieron engañar, dice que le trajeron orina de camello, pensando a ver si le engañamos a Avicena, pero se dio cuenta que orina de camello hasta había tenido la experiencia de oler la orina de camello y compararla con el del ser humano. Hipócrates, por supuesto. Entonces, valorar. ¿Cuál de estos doctor recomienda usted? Este de acá. Este deductivo. ¿Ya? ¿Dónde está ese? En el analítico. Los sesgos cognitivos pueden inducir a errar. A ver, mencionemos de todos estos, son como 31 por el tiempo. Que es frecuente en nuestro país, ¿no? Aunque no ha sido publicado. Pero en Estados Unidos sí lo publicaron. El sesgo más frecuente en medicina es el sesgo llamado de anclaje. De anclaje. ¿Qué es eso? Lo veo yo a veces. El paciente llega de emergencia y el médico que lo ve pone un diagnóstico. Pero en el curso de las horas y días, el paciente ha sido reevaluado, le han hecho muchos estudios y ya no es el diagnóstico de inicio. Ya pasó varios días y tiene otro diagnóstico. Pero seguimos anclados a la primera foto. Eso se llama sesgo de anclaje. Porque a veces los diagnósticos son dinámicos. Se descartan o se confirman. Es uno de los diagnósticos, sesgo de anclaje. Uno más. Cierre prematuro. ¿Qué es cierre prematuro? Cierre prematuro es, llega el paciente, lo ves, lo examinas, pones el diagnóstico y ese diagnóstico se cerró. O sea, ya no hay opción de autodiagnóstico, se llama cierre prematuro. Porque al final, algunos pacientes no tienen ese diagnóstico, tienen otro. Pero si lo cerraste, sesgo por cierre prematuro. Y otros más. Para evitar estos sesgos cognitivos, estas son las estrategias para evitarlos. Les menciono tres de esta lista. Tres. ¿Cuáles son? Primera, usar apoyos a la memoria. Nuestra memoria debe ser buena, no lo dudo. Entonces, ¿cuál es el apoyo a la memoria? Son los scores o las calculadoras de score. En la mañana con mi grupo hemos visto un paciente que tiene falla cardíaca. Y hay un score llamada Framingham que van a usar en cardiología, aquí, en el curso de neurología. Entonces, con el score calculadora Framingham, tú recuerdas que debes buscar criterio mayor, criterio menor para un corazón insuficiente. Apoyo a la memoria. Otra recomendación de aquí es la simulación. Tenemos acá el simulador en el 5º piso. Úsenlo. La simulación es una área en la cual tú puedes establecer conceptos y tenerlos claros para que tengas una mejor experiencia clínica. Y lo tercero de esta lista es la metacognición. ¿Qué es metacognición? ¿Algún concepto de metacognición? ¿Qué es metacognición? Retroalimentación. No. Metacognición es regresar sobre nuestros pensamientos que han sido las premisas para el diagnóstico. O sea, regresar sobre nuestros supuestos, nuestras premisas que han dado posible el diagnóstico. Eso se llama metacognición, ¿ya? Y debemos practicarlo activamente. Metacognición. También les mencioné a mi grupo en la práctica lo que significa las 10.000 horas, ¿no? Las 10.000. Hay libros incluso de 10.000 horas. Y le han puesto ya a otras personas su 20.000, 50.000, pero las 10.000 horas es lo básico, ¿ya? Si una persona tenga atributo, mejor todavía, pero si tiene las ganas, tiene la pasión, tiene la perseverancia, puede ser experto en un instrumento musical, en gimnasia o en medicina. Este es mi profesor. O sea, pero requieres 10.000 horas de práctica deliberada. ¿Y qué es práctica deliberada? Práctica deliberada es repetición
motivadora, enfocada, con retroalimentación específica. Retroalimentación específica. Y constante. 10.000 horas. Y eres experto en lo que estás estudiando. Una buena cardióloga, un buen oftalmólogo, etc. No es práctica deliberada, estar en la visita médica con los brazos cruzados de 8 a 11, eso no cuenta. Tienes que examinar, tienes que exponer, tienes que debatir y más adelante tienes que hacer procedimientos. Puedes publicar y te expones a la crítica mundial, porque ahora está en red global. Eso es práctica deliberada, no es solamente pararte y observar, nada más. Eso es parte, pero no es suficiente. Bien, algunas diferencias entre intuitivo y analítico. Intuitivo es inductivo, es inconsciente, es rápido y ahorra recursos. Por supuesto que ahorra recursos, pues ves al paciente, ya tienes el diagnóstico, no has usado nada. El analítico, o sea, se basa en Sherlock Holmes, deliberativo, es lento y es de recurso usado. Te doy un ejemplo. ¿Cuándo es intuitivo? Imagínate que tienes un amigo de inicial, o sea, cuando éramos conejitos, amiguitas, 4 años de edad, 5 años de edad. Es tu amigo, tu amiga. Y después de 20 años la ves. Y estás con uno de tus compañeros o con un tutor. Y tú la reconoces. Hola, ¿qué tal? Después de 20 años la ves. Eso se llama intuitivo. Cuando un médico ve una enfermedad que ya la vio previamente, es más rápido ese diagnóstico. Es intuitivo. Por ejemplo, si yo les muestro solamente esta parte de esta foto, ¿qué será eso? Uy, ¿qué será? Pero sale de esta foto. Entonces, alguien que ya vio muchas vacas, ese es el ojo de una vaca. Pero al que no ha visto va a tener que ver previamente. ¿Qué más observan aparte de la cabeza de un perro en esta? ¿Qué más ven en esta cabeza de perro, más allá de lo que es la cabeza de perro? ¿Qué más ven ahí? Nada más cabeza de perro. ¿No ven otra cosa más? Porque así son los diagnósticos a veces, ¿no? Solamente cabeza de perro, ya. Les doy la diapositiva para que después más tarde vean qué cosa más hay ahí. El premio Nobel de Economía que hizo el libro de Pensar Rápido, Pensar Lento, léanlo en sus vacaciones, Daniel Kahneman, ¿no? Ese que habla de sistema 1 y sistema 2, pensar rápido, pensar lento, ¿no? Y los dos usamos en medicina. Claro, más usamos los que tenemos ciertos años, el intuitivo, y los que ustedes tienen empieza más analítico, pero usamos de los dos. ¿Está bien? Como dije en la mañana, mi grupo, intuitivo no es fácil de transmitir. No es fácil de transmitir, pero recuerden que es innato. Ser intuitivos es innato, o sea, es parte de nosotros, pero no es fácil de enseñar. Le dije a mi grupo también que identifique qué técnica usamos para razonar, ¿no? Si escuchas cascos, piensa en caballos. ¿Qué significa eso? Que si escucho crepitantes, pues lo primero que puedo sospechar es una condensación oxidativa. ¿Ya? Ve el árbol sin dejar de contemplar el bosque. O sea, el examen físico es completo, pero te detienes en tu rotación, que es respiratoria. A veces el diagnóstico te da el bosque, lo que tiene el paciente. ¿Ya? Diagnósticos súbitos. Solo con una mirada no va diagnóstico súbito. Acá nos quedamos. Si yo veo estas manos, ¿en qué piensa? Artritis reumatoidea.
Si la paciente viene con acropaquia, si viene con disnea, encuentros crepitantes, condensación retráctil por artritis reumatoidea. Mirando sus manos, me lleva a plantear, a encontrar otros signos. Si encuentro esto, ¿qué veo? Es oftalmo. Entonces voy al cuello y encuentro bocio. Paciente que tiene disnea, ¿no? Por hipertiroidismo, descompensado. Si encuentro esto, ¿qué veo? Heliotropo es como si fuese unas sombras a nivel de las zonas auriculares. Gotron es unas pápulas marrones. Estas dos me hacen el diagnóstico de polimiositis, dermatopolimiositis, que a veces se relaciona con hipertensión pulmonar o con condensación retráctil o con síndromes paraneoplásicos pulmonares. Si veo esto, ¿qué veo? Esa es la posición de opistótonos en el tétanos. ¿Y eso que puede generar? Insuficiencia respiratoria. Tenemos que intubar al paciente. Y es difícil intubar a un paciente con tétanos. Sea respiratoria. Y esto de aquí, que en la mañana estábamos viendo, pasitos cortos, fascia inexpresiva y movimiento en cuentamonedas. Parkinson. Que tiene problemas de deglución, y puede generarle broncoaspiración y condensación exudativa. Entonces, ¿ya? Vamos a dejar ahí. He avanzado bien. El grupo que va a exponer tos y exploración ya puede ir al hospital. Le voy a dar el caso. Igual al grupo que va a exponer disnea cianosis. Tengo 2 casos ya. Vaya para poder trabajar. Porque la siguiente semana